Desde el Círculo Polar. Recuerde que usted puede unirse a la conversación a través de nuestras redes sociales. @la U de Serio. Allí nos encontrará en Instagram, en Facebook, en X, en Threads, en todas las plataformas. @la U de Serio. Y si quiere unirse a la conversación, lo puede hacer a través de nuestra línea de WhatsApp 324-137-1393. A esa hora les vamos a invitar a que se sumen a Facebook, a que vayan a Facebook y estén ahí presentes en esta gran entrevista, porque les tenemos una invitación. ¿Le parece? Sí, 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 me gusta la idea, o sea, ya lo había anunciado, ¿no? Sí. Manos que hablan. Manos que hablan, imagínense, es que con el nombre ya nos estamos deleitando y nos estamos haciendo una expectativa gigante de lo que es Manos que hablan. ¿Qué tal si nos adentramos a ese recorrido audiovisual? ¿Le parece? Me gusta, claro que sí. Así que la invitación es para que vayan en este instante a Facebook. Nos encuentran exactamente igual, Ujú. Laud 90.4 FM Estéreo. Así comenzamos un recorrido audiovisual, pero nos vamos a adentrar a esas entrañas del Chocó. Y le tengo el tema, Sí. minería. Mm, Minería. complejo. Es un concierto de miradas, un concierto Ujú. de experiencias, de historias de los locales, que motiva a un documental que se llama así, Manos que hablan. Y a esta hora nos está acompañando su director, el documentarista Camilo Gómez Durán. Camilo, gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar. Julián, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, a la audiencia y pues al país que nos está apoyando con este estreno de Manos que Hablan, que se inicia el 1 de marzo en teatros en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Manizales, y también vamos a estar en Quibdó, Chocó. Muchas gracias a todos por su escucha y bueno, interesante que este programa sea conversado porque así va a ser mucho más dinámico. Claro que sí, Camilo. Es más, ¿desde qué parte del planeta nos está escuchando? Estoy aquí en Bogotá, Ajá. ayer o no, antes de ayer hicimos lanzamiento del documental con un cóctel en la Casa Galería Más. Sí. Asistieron más o menos unas 60, 80 personas relacionadas con el mundo intelectual, académico, del afrodescendiente. Fue muy, muy interesante encontrarnos todos allí y también conversar en el lanzamiento del documental. No lo presentamos, pero sí lo presentamos desde el 1 de marzo en la Cinemateca de Bogotá. Bueno, entonces estaremos súper expectantes para Le adentrarnos, tengo ¿no? el plan, acuérdese. Sí, Le tengo sí, el plan. sí, Este es hay un que ir a planzazo. verse. Ujú, claro Bueno, que sí. maestro, hablemos de esa construcción, porque esa motivación de adentrarse al Chocó tiene muchas cosas. Primero está la violencia que está, digamos que no es tan visible a los ojos del mundo, pero aquí en Colombia siempre ha habido esas tensiones. Y al hablar de minería, no solamente nos estamos adentrando a los grupos armados, sino también a otros intereses, digámoslo así, como comerciales e incluso industriales, que lo que hacen es minimizar a esas manos que hablan y dejarlas allí, calladas. ¿Cómo se adentra a estas experiencias, Camilo? Pues sí, digamos que también hay mucho que ver con las manos del silencio, ¿no? Estamos hablando de una zona del país que efectivamente ha sufrido el flagelo de la violencia por parte de grupos armados al margen de la ley. Y ahora en Quibdó mismo, pues hay una violencia delincuencial de muchachos muy jóvenes que empuñan un revólver y que extorsionan. Eso, digamos, marcado por dos o tres factores principales, diría yo. Uno, los precios del oro internacionales, esos circuitos del oro mafiosos, ocultos, que compran oro de cualquier procedencia. O el oro sale seguramente de Quibdó en avionetas hacia Medellín y después a Miami. ¿Dónde está el control de ese oro que sale? ¿Cuántos kilos de oro salen al mes desde el Chocó? Dos, pues, eso sería uno de esos precios internacionales del oro que han subido tremendamente y que pues no tienen miramientos en derribar bosques o envenenar ríos y las venas de los chocuanos con tal de obtenerlo, con tal de que el oro salga, un oro triste,
un oro que no brilla, un oro que termina en cajitas de personas que tienen sus joyas o en las bóvedas de los bancos, como lo llamo yo, unas bóvedas preñadas que no alumbran. Ese oro termina allí, se va para Arabia Saudita, para Irán, para Venezuela, qué sé yo. Y por otro lado, la falta de oportunidades del chocuano que no tiene fuentes de trabajo y que el mismo chocuano afrodescendiente, que es donde mayoritariamente se hace la minería ilegal en los espacios de los consejos comunitarios, familias se enfrentan porque unos no lo quieren, otros sí lo quieren. Entonces, esa falta de oportunidades, esa falta de trabajo, esa falta de industrias que puedan, sostenibles, que puedan estar dándole una forma de vida a los chocuanos no existe. Entonces, pues lógicamente el chocuano se ve en esa penosa necesidad de tener que destruir su propio territorio, por un lado, y por otro lado, envenenar sus propios ríos y envenenar su propia sangre para poder subsistir. Entonces es un problema muy complejo, como lo decían ustedes, y pues yo no sé cómo se solucionaría eso, la verdad. Sí, justamente hablando de la complejidad que tiene este tema, hay algo que resaltar y es también esa cultura, si lo pudiéramos llamar así, cultura negra del oro, que algunos autores también han llamado, y es que el oro justamente en esta región del Pacífico representa no solo por decir esa estructura económica, sino también cultura, una tradición que viene de años y años. ¿Cómo ha sido esa experiencia también de ustedes de poder retratar un poco eso que ha sido legendario pero que se ha contaminado por la ilegalidad, si lo pudiéramos llamar así? Sí, correcto. Pues mira, digamos que la tradición joyera del Chocó se remonta a 500, 600 años. Es uno de los únicos puntos del planeta donde el oro se extrae en la misma región donde se produce la joyería. Y pues es esa tradición, digamos, joyera y preciosa del Momposina y para atrás española, y también esa tradición joyera orfebre que viene de África a través de los esclavizados y se asienta en el Chocó a través de migraciones, de los cimarrones, de los esclavizados libertos. Entonces es una joyería preciosa, muy, muy bella. Uno realmente cuando llega a Quibdó y visita a los joyeros, me dediqué a entrevistar solamente personas de la base y solamente locales para tratar de compensar un poco el hecho de que yo era una persona externa al territorio. Entonces, en el documental aparecen 55 entrevistados de los 75 que entrevisté pues sí, ocurre también ese temor de que haya una pérdida del saber, una pérdida de la tradición orfebre por los precios del oro que suben y que cada vez le dan menos margen al joyero para poder producir su joya, venderla, que además en el Chocó es una tradición que las personas en vez de llevar la plata al banco muchas veces lo que hacen es mandarse a hacer una joya y ese es su ahorro y de pronto en un momento dado cuando necesitan dinero o la venden o la empeñan, entonces digamos que la joya también es una forma de ahorro. Sí, sí, eso es tremendo porque cuando uno empieza, por ejemplo, a identificar lo que usted decía, es el ahorro también de las comunidades que les permite participar, digamos, en ese circuito económico, que les permite sacar incluso créditos, porque así funciona. Y lo más curioso también del Chocó es que es una región muy rica en sus recursos Mm. naturales, pero tristemente también es muy pobre. ¿Cómo fue para usted, ya que nos contaba un poco ese sumergirse también en esa comunidad y entender un poco esas dinámicas que están pasando en este lugar? Claro, claro que sí. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Angie García. Angie, Angie, gracias. Sí, digamos que el Chocó es muy rico definitivamente pues en recursos naturales, explotables y también pues de disfrute de natura, ¿no? Es quizá una de las zonas más biodiversas del mundo. Es una de las zonas donde existen los puntos, algunos de los puntos donde más llueve en el mundo, porque hay algunos otros y pues
cada año eso cambia de acuerdo a cómo llovió en ese punto donde se supone llueve más en el mundo, en India, a veces en Chocó y otros puntos del planeta. Entonces eso hace que el Chocó biogeográfico, que comprende desde la desembocadura del río Atrato hasta el Ecuador, sea uno de los lugares más biodiversos del mundo, más que Costa Rica, y entonces uno se pregunta por qué no podría el Chocó convertirse en la Costa Rica colombiana donde sus gentes pudieran vivir en parte gracias al turismo, digamos, sostenible. Entonces, sí, esa es una pregunta que uno se hace porque yo tenía la intención de hacer un documental solamente sobre la tradición joyera y minera, pero se encuentra uno que la minería ilegal prima en un 90-95%, diría yo. Hay quienes dicen que oro sostenible, digamos, de tradición ancestral, digamos que de la forma ancestral en que se sacaba el oro con batea, con matracas. La matraca es como un canalón con unas mallitas donde uno echa la tierra y agua y el oro se va depositando por peso abajo y después se recoge en una vasija y se termina de sacar, de separarlo de las aguas. Entonces uno se pregunta por qué este lugar está azotado, sus bosques están siendo derribados sin reparo, los ríos sedimentados, los ríos envenenados con mercurio. Los últimos 10 años, creo, se estima que se han vertido 100 toneladas de mercurio sobre el río Quito, que es el más azotado, pero todo el Chocó está siendo afectado. Claro que cuando uno sobrevuela el Chocó, pues uno ve unas junglas, unos selvas pues muy densas, muy espesas, pero también cuando uno sobrevuela las zonas devastadas, pues eso es desolador, es triste y el documental pues entonces tuvo que dar un poco el viraje a hacer esa denuncia, digamos. Claro, haciendo entrevistas a todos los actores de lado y lado y dándole voz a todas esas personas que querían ser escuchadas y el documental, digamos que de alguna manera sí presenta las voces que quieren hacer minería ilegal y sus justificaciones. Entonces el documental tiene muchos aspectos que explorar pues ojalá tengamos a partir del 1 de marzo un público afluente en la parrilla digamos, de la Cinemateca va a estar como en 8 o 10 funciones, entonces están todos bienvenidos a cualquiera de esas funciones. Bueno, estaremos muy felices de ir a ver este gran documental que no solamente muestra una realidad en el Chocó, desafortunada realidad, sino que también nos muestra muchas visiones. Hablemos un poco de la música. Dentro de esa producción audiovisual, también la representación de las músicas de la región, de las músicas del Chocó, son muy importantes porque resalta primero su autenticidad, su forma de ver el mundo, como lo hacen las cantadoras que cuentan y van tejiendo su historia y ahora pues tejiendo a través del oro. ¿Cómo fue también esa exploración musical, maestro? Claro que sí, pues mira, el Chocó pues tiene una, digamos, de sus tradiciones musicales es el alabao. El alabao es una composición musical que su letra y su estructura eh, apunta a que facilite el paso del difunto al más allá. Entonces, cuando la persona muere, durante 9 días se cantan alabados y ello se dice facilita el paso de esa alma a un mundo ulterior. Entonces, el alabao, yo me dediqué un poco a estudiarlo, me contacté con unas cantadoras de alabao en Condoto y con Chaío, que es un gran cantante, un gran guitarrista, con María Jesucita, con Ulpiana, con Doña Pita. Hicimos, digamos que hablamos sobre el alabao, me permití ya empapado más de la cultura chocuana y estando allí
inmerso en esa bella cultura de una gente maravillosa, escribir un alabao que yo pensara pudiera de alguna manera también describir esa realidad chocuana. Escribí el alabao y ellas lo arreglaron, hicimos unos ajustes, unos arreglos, se grabó y esa es la música del documental. Primero el alabao por el grupo musical de cantadoras de alabao de Condoto y después al final del documental unas variaciones de esa misma letra en forma de balada cantada por Chaillo y también por el coro de ellas. Entonces, esa música en el documental también es pues genera emociones, genera entretenimiento. Es muy bello el trabajo que se hizo con ellas. Sí, yo creo que, por ejemplo, Manos que hablan tiene esa riqueza del documental y es mostrar los diferentes matices que pueden haber en una región y eso es justamente lo que enriquece este tipo de formatos. Y quería preguntarle, director, también, hoy, a propósito de todo, se conmemora el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio, que es algo Caramba. fundamental también en esa región. Usted ya nos estaba dando algunos datos, pero hablemos también un poco de la salud de estas comunidades, cómo se ve afectada, principalmente también por el mercurio y la importancia entonces de controlarlo. Mm, Tremendo, Angie, eso es muy doloroso. Hace poco, hace como unos 2 meses salió un documental sobre mercurio en el Chocó, un cortometraje, yo lo vi y pues el trabajo que se hizo en ese documental es bien interesante porque es basado en estudios médicos y sí, si uno se pone a pensar pues y analizar y hay ya estudios, aunque no muy profundos, se podría decir que el 95% de las personas que viven a orillas de los ríos en el Chocó tienen algún grado de envenenamiento por mercurio en la sangre. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué es que no hay brigadas médicas permanentemente en el Chocó yendo a las comunidades a hacer exámenes de sangre para poderle facilitar al chocuano que tome las medidas necesarias, los medicamentos necesarios para poder ir sacando el mercurio de la sangre? Pero por otro lado, mientras no haya un verdadero, pues digamos, un verdadero freno al uso del mercurio en la zona, pues en la cadena alimenticia, los peces, incluso se dice que el agua que riega las plantas que se usan para comer, pues también están siendo contaminadas con mercurio. Entonces mi pregunta es, que yo sé que el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez están con la mirada en el Chocó, con un foco bastante interesante de cambio de la zona, eh, pero todavía no vimos de esas brigadas permanentes que tienen que estar en la zona y también en el freno total a la minería, digamos que es en este caso criminal, porque es una minería que envenena a sus propias gentes, entonces eso es criminal. Otra pregunta que surge es la falta de desarrollo en la zona. Hay un racismo sistémico que ha generado un abandono del Chocó. Entonces eso también es muy doloroso y hasta ahora pues el país está medio empezando a despertar. Y bueno, Chocuano es siempre una persona muy generosa, muy abierta. Llegué allí a terra incógnita, llegué con una lista de teléfonos de mi amiga Juanita Méndez, que había hecho una investigación en la zona, auspiciada por la Universidad de los Andes, de la cual se produjo el libro que se llama Somos Hijos del Oro de Juanita Méndez. Y habiendo leído yo sus investigaciones, ella me iba pasando los PDFs que ella iba escribiendo para el libro que después fue publicado y me dijo, no, mire, esta es mi lista de teléfonos de contactos, váyase. Yo llegué allá y efectivamente haciendo unas llamadas telefónicas empecé a conectarme y la red inmediatamente se abrió. Es un país que la gente es abierta. Ve tú, por ejemplo, a otro país en Europa o incluso Canadá, de donde también soy ciudadano, y vaya uno a llamar a decir, ay, mira, estoy buscando esto, lo otro, a ver si te dicen, ay, sí, venga, le contacto con yo no sé quién.
No, eso no existe en otros países y por eso este es un país tan maravilloso porque esa red de esos corazones abiertos y esas formas de hacer amigos rápidamente hace precisamente que muchas personas de otros países nórdicos se vengan aquí a vivir felices. Entonces, así inicié yo el documental y pues mi pregunta otra es, ¿por qué no hay una escuela de artes y saberes, pero montada con todos los hierros en Quibdó o en Ismina, donde pues, se pudiera darle continuidad a la tradición joyera para que las personas sigan aprendiendo cómo se hacen las joyas? El Grupo Santo Domingo, por ejemplo, que tiene esta maravillosa escuela aquí en Bogotá de artes y oficios, ¿por qué no ha ido al Chocó a abrir esta escuela? Y también me pregunto por qué los conglomerados económicos no han mirado el Chocó para llevar algunas industrias sostenibles y que sean viables, que el producto se saque por el río Atrato, no sé, u otras industrias como por ejemplo la robótica, que ellos, los chocuanos son reconocidos ahora que son muy aficionados a la robótica. Entonces, yo creo que esas mismas preguntas las ha hecho el mismo presidente Petro y ya se han hecho acercamientos con conglomerados económicos, pero, pero tenemos que todos los colombianos presionar y el documental es otro pequeño elemento de presión. Es apenas un grano de arena que se suma al estudio de académicos, de docentes, de intelectuales, de investigadores, de muchas personas que trabajan en diferentes organizaciones como ARN, que es Alianza por la Minería Responsable, que auspicia el documental también. Entonces, pues yo creo que es apenas el grano de arena que después de haber terminado una maestría en documentales en Canadá, vine y quise plantearme hacer mi primer eh, largometraje, que se llama mi ópera prima, que es esta, y poder aportar ese grano de arena. No, es que es impresionante, ¿no? Adentrarse también a la historia, a sus realidades, las costumbres, su salud, que eso también es supremamente importante, y darle voces, o más bien visibilizar sus voces en estos espacios cinematográficos para generar más conversación, ¿no? Porque de todos modos sí existe, hay varias personas que conocen el tema, pero hay que darle profundidad a estas prácticas como tal allí en el Chocó. Ayer, 21 de febrero, se hizo ese cóctel de lanzamiento de este documental, pero nos estaba diciendo Camilo que el 1 de marzo se va a lanzar en la Cinemateca. ¿Ya conocemos el horario, Camilo? Sí, digamos que el estreno va a ser a las 6 de la tarde, 6 o 6:20. Entonces están todos invitados, va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Eh, pues como les decía, el documental fue auspiciado por el Consejo de Artes de Canadá, por ARM, Alianza por la Minería Responsable, por Satena, por Modalan, que es una compañía que se dedica a producir joyas de alto nivel de diseño para vender en mercados muy sofisticados internacionales con oro sostenible. Entonces estamos y muchas otras aportantes que aparecen en los créditos del documental. Y bueno, pasé de hacer un cine, una película solo, que yo llegué allá solo con un morral, unos trípodes, una luz, una grabadora, una cámara, un dron, y me dediqué a viajar pues por los 5 municipios del Chocó, que son Quibdó, Tadó, Condoto, Andagoya, Ismina y Novita, y nunca me sentí inseguro. Cuando me sentí inseguro rápidamente salí de la situación, pues uno intuye, uno tiene un olfato, pero nunca hubo, y espero pues que los chocuanos reciban desde todos los flancos, reciban este documental como un aporte a, a seguir conversando sobre cómo salvar las selvas y los ríos del Chocó, cómo generar trabajo en la zona que sea sostenible y cómo convertir al Chocó en la Costa Rica colombiana.
claro que sí, es un mensaje muy bien hecho, muy bien recibido, por supuesto, y que vincula a todas las realidades colombianas, incluso, ¿no? Me atrevo a decir, realidades mundiales, porque todos en algún momento hemos tenido el contacto con el oro y saber de dónde vienen, de esas manos que hablan, poder también entablar una conversación directa con su mensaje. Entonces, Camilo, muchas gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar. Estaremos entonces muy programados el 1 de marzo allá en la Cinemateca. Julián, muchas gracias Angie, espero vernos, que nos veamos allí y bueno, de verdad muchas gracias por esta oportunidad y si hay preguntas de la audiencia, pues también estamos aquí para responderlas. Así es, bueno, nos estaba diciendo que después del documental o antes del Sí, documental tendremos una sesión de preguntas el 1 de marzo, ¿cierto? sí señor, después del documental habrá un conversatorio, entonces allí podremos, digamos, despejar preguntas para el público y yo estoy siempre gustoso de recibir preguntas que sean, digamos, que cuestionen y bueno, lo importante es que todos conversemos y avancemos en la forma de entender el país, siempre informándonos de una manera correcta y avanzando porque yo siento que el país sí ha avanzado mucho en términos de que los jóvenes están ya muy bien informados, ya no comen cuento, ellos buscan las fuentes mejores, digamos, más creíbles para informarse y los colombianos nos hemos politizado definitivamente durante los últimos 10 o 15 años y eso es un gran alivio. Así es, entonces que la conversación comience con este gran documental. Ya lo sabemos, tenemos esa programación el 1 de marzo. Cosas que hay para hacer el 1 de marzo. Manos que hablan, un gran documental, un recorrido audiovisual por las entrañas de la minería en Chocó. Muchas gracias, Julián. Fuerte abrazo para ambos. Cada sea tu presencia nutrida. Vénganos tu reino sobre el patriarcado. Hágase tu voluntad sobre la madre tierra. Danos hoy nuestro pan de cada. Muéstranos nuestros pecados y los caminos del perdón. Condúcenos al éxtasis. Líbranos de la crueldad animal y de la codicia. Porque el reino divino, el poder y la gloria son tuyos de natura. Amén. Estrella sin buena ventura, día de... El oro para nosotros significa mucho, que es un metal precioso que sabe que todo el mundo lo anhela, todo el mundo lo quiere. El oro siempre lo hace sentir a uno como empoderado, como rico, como que uno se vea pues más bonito. Cuando la codicia del oro ya se haya marchado. Nos encontramos con otro problema de hambre y de pobreza. Resulta que las dragas que hacen el daño ecológico le dan de comer a la gente rural, porque ahí está la guisa. Hay todo un colectivo que se construye en torno a este trabajo. Ser líder hoy es tener la lápiz en la espalda. Así como va la cosa con la minería, esto se está poniendo durísimo. El oro para nosotros es sagrado. Un problema de abandono estatal, de desatención. El oro para nosotros es un elemento de sufrimiento. En el Chocó ya no hay nada.